En los grandes pasillos de Ravenscroft Manor, el espejo en el ala este sostenía más que meros reflejos. Susurraba de una criada que desapareció una noche tormentosa, sin dejar atrás rastro alguno, excepto su imagen persistente en el cristal. Ahora, a medida que Hercule Poirot miraba en sus profundidades, comprendió algo inquietante. El espejo no estaba mostrando el pasado, estaba revelando el próximo asesinato. Es uno de los hechos curiosos de la vida que, justo cuando uno disfruta de la paz de la ociosidad, los dedos del destino, o, quizás con mayor precisión, los dedos que se complacen en perturbar la calma, encuentran la manera de agitar la taza de té de la tranquilidad. Habíamos estado disfrutando de un hechizo de clima inusualmente fino en Londres, del tipo que incluso al urbanita más endurecido le hace pensar que la naturaleza no ha abandonado la ciudad. El aire era suave, con la promesa de la primavera, y los árboles en la plaza, fuera de nuestro piso en Clapham Common, habían comenzado a mostrar un sonrojo tentativo de verde. Yo había regresado de un breve sojourn en el norte, cargado de historias sobre truchas, y de los peligros de los autobuses del condado. Al llegar, encontré a Hercule Poirot, inmaculadamente vestido como siempre, encaramado como un gato autosuficiente en su sillón favorito. Estaba tomando chocolate caliente, de todas las cosas, y hojeando las páginas de Le Figaro, como si el periódico lo hubiera ofendido personalmente. Hastings, dijo, sin levantar la vista, has asumido la apariencia de un hombre que ha dormido al aire libre y ha luchado con zarzas. He estado en Yorkshire, respondí a la defensiva, dejando mi maleta en el suelo. Aire fresco, Poirot. Deberías probarlo. Él hizo un ruido, a medio camino entre un olfateo y un suspiro. El aire fresco, mon ami, es una sustancia muy sobrevalorada. Irrita los ojos, seca la piel, y no conduce a nada más que resfriados y confusión. No, dame mi pequeña estufa, y el orden de la civilización. Me reí, dejándome caer en la silla opuesta. Después de 10 días de camas ásperas y botas fangosas, había algo reconfortante en ser regañado por un belga cuya idea de aventura era usar una mezcla distinta de pomada para el cabello. Nos sentamos en un silencio cómplice durante un rato. Poirot dobló su periódico con precisión, alineando cada borde, y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa lateral. Luego, recogió un sobre delgado, de papel grueso color crema, y lo giró en sus manos. Has regresado justo a tiempo, Hastings, dijo con ese tono que yo conocía muy bien. El destino, al parecer, esperaba tus pasos. Oh, respondí con cansancio. ¿Quieres decir que has asumido un caso? Sostuvo el sobre delicadamente entre el pulgar y el índice. Una invitación de cierto señor Robert Bland, el maestro de Winterley Hall, en Wiltshire. No creo haber oído hablar de él. Pocos lo han hecho. Es de la vieja escuela, nobleza terrateniente, riqueza heredada, una forma de hablar que pertenece a la era eduardiana. Pero tiene un problema muy delicado. Me incliné hacia adelante, intrigado. Sigue. La voz de Poirot se volvió más tranquila, más seria. Hace 2 días, la esposa del señor Bland, Lady Winifred, fue encontrada muerta en su boudoir. Al principio, dijeron que fue una caída, la hallaron junto a su tocador. El médico, un hombre local de instintos tradicionales, certificó la muerte como un accidente. Pero el señor Bland no está tan fácilmente satisfecho. ¿Por qué? Hubo, ¿cómo decirlo?, detalles. ¿Detalles? Poirot asintió lentamente. Una botella de perfume rota. Un guante ausente. La señora llevaba joyas, pero uno de sus pendientes estaba mal sujeto. El espejo sobre la mesa, movido quizá 1 pulgada. Trifles, Hastings. Bagatelas. Pero las bagatelas, lo son todo. Sentí esa vieja emoción agitarse en mi pecho. ¿Crees que fue asesinato? Creo, dijo con cuidado, que algo no es como debería ser. El señor Bland solicita mi presencia. No desea involucrar más a la policía, solo quedar satisfecho. La discreción es esencial. Su tono tenía algo distinto. No era solo teatralidad. Era reverencia, y un dejo de inquietud. ¿Y estará Scotland Yard involucrado? No. Consideran el caso cerrado. El señor Bland no me habría escrito de otra forma. ¿Quieres que vaya contigo? Esbozó una leve sonrisa. Pero por supuesto, mon ami. Tu buen sentido, tu corazón inglés, tu ojo para el carácter, son invaluables. Además, eres especialmente bueno para hablar con el personal doméstico. Me sonrojé, un poco incómodo. Supongo que puedo ser más accesible. Acordamos los detalles. Winterley Hall estaba cerca de un pueblo llamado Langbourn,
no lejos de la ciudad catedralicia de Salisbury. Saldríamos en el tren de la mañana desde Waterloo, y llegaríamos en automóvil por la tarde. Empaca apropiadamente, añadió Poirot. El señor Bland es un tradicionalista. Se espera vestimenta formal para la cena. Dios mío, ¿traerás tu corbata blanca? Nunca viajo sin ella. Sacudí la cabeza con diversión. Bueno, supongo que es mejor que pudrirse en Londres, aunque tenía planes de ponerme al día con la correspondencia de mi club. Puff, su club sobrevivirá sin sus cartas, mon ami. Pero Lady Bland no se levantará de la tumba. Y si lo hiciera, añadió con una sonrisa apenas perceptible, no creo que apreciaría que el asunto quedara sin resolver. Reí, incapaz de evitarlo. Y así, una vez más, me encontré al borde de otra pequeña y curiosa aventura. El viaje a Wiltshire transcurrió sin incidentes, salvo por un pequeño desacuerdo entre Poirot y el encargado del vagón comedor sobre la forma correcta de preparar los huevos revueltos. Non. La textura debe ser suave como la seda, no seca como el interior de un sombrero viejo. Fuera de eso, el trayecto fue cómodo, incluso con cierto aire de anticipación. El paisaje, a medida que nos acercábamos a nuestro destino, se tornaba más pintoresco, ondulantes campos verdes salpicados de setos, cabañas de piedra con techos de paja, y, aquí y allá, la silueta de una antigua iglesia elevándose sobre los árboles. En la estación de Langbourne, nos recibió un chófer elegantemente vestido, que se presentó como Plattams. Su trato era eficiente, aunque no especialmente cálido, un hombre cumplidor, y nada más. El automóvil que nos esperaba era un Daimler bien cuidado, modelo de antes de la guerra. Mientras avanzábamos por los estrechos y sinuosos caminos, yo disfrutaba del paisaje, pero Poirot, como siempre, fingía disgusto por la velocidad, manteniendo su mano enguantada firmemente sobre la manija de la puerta. Tal prisa es indecente, murmuró, mientras saltábamos sobre un bache. Uno no puede observar adecuadamente el mundo, cuando vuela a 30 millas por hora. 35 plataformas corregidas sin girar la cabeza. Que el nuestro, murmuró Poirot. Era cerca de las 4 de la tarde cuando llegamos a Winterly Hall. La casa se alzaba en una suave pendiente, parcialmente escondida detrás de antiguos árboles de tejo, y precedida por un amplio barrido de grava. Era un antiguo edificio divagante, en su mayoría de piedra, con chimeneas Tudor y ventanas georgianas. Un ala parecía de una época mucho más remota, quizá isabelina, con techo bajo y ventanas de celosía que parecían haberse abierto en otro siglo. Cuando descendimos del coche y pisamos la grava, la puerta principal se abrió. Un hombre alto y anguloso bajó los escalones para recibirnos. Vestía un traje oscuro de salón y llevaba la expresión que uno asocia con los directores de funerales, educada, compuesta, y débilmente preocupada por la mortalidad. Señor Poirot, dijo. Robert Bland. Le agradezco que haya podido venir. Poirot se inclinó ligeramente. Soy yo quien le agradece, monsieur, por su confianza. Permítame presentarle a mi colega y querido amigo, el capitán Hastings. Nos dimos la mano. El apretón de Bland era seco y firme. Su rostro, aunque delgado, conservaba vestigios de antigua belleza, rasgos finamente dibujados y un cabello apenas encanecido en las sienes. Tenía el porte de un hombre acostumbrado al mando, pero no intacto por el dolor. Debo disculparme, dijo mientras entrábamos en la fría penumbra del vestíbulo. No estamos recibiendo precisamente invitados, como comprenderán. Pero pensé que sería mejor que vieran la casa tal como es, inalterada. Pasamos por una serie de estancias, un salón con paneles y cortinas de brocado desgastadas, una biblioteca que olía a cuero y humo de pipa, una sala de la mañana llena de cojines y el tenue aroma de lavanda. Todo mostraba el tipo de deterioro elegante, shabby gentil, que solo las familias antiguas parecen llevar con dignidad. No he informado al personal del motivo de su visita, continuó Bland mientras nos conducía hacia la escalera. Creen que son, bueno, primos míos, distantes y curiosos. Pensé que era mejor no inquietar la casa. Poirot asintió con aprobación. La discreción es más sabia, permite la observación. ¿Cómo dicen ustedes en inglés? In situ. El pasillo de los dormitorios era largo y estrecho, con retratos desvaídos en las paredes y suelos que crujían bajo nuestros pies. En el extremo, Bland abrió una puerta con cierta renuencia. Esta era la habitación de mi esposa. Entramos. El aire estaba fresco y mohoso, impregnado de un tenue aroma a viejo talco, y algo más dulce, rosa, tal vez, o lila. La habitación estaba decorada con buen gusto en tonos de rosa oscuro y verde pálido,
aunque las cortinas permanecían corridas y la luz era escasa. Poirot avanzó despacio, observando cada detalle. Se detuvo junto al tocador, donde unas botellas de perfume permanecían como pequeños centinelas de colores. Un espejo, encima, mostraba una leve mancha en el centro, como si alguien lo hubiera limpiado apresuradamente. En la alfombra pálida, un parche más oscuro marcaba el lugar donde supuse que el cuerpo había caído. ¿Fue encontrada aquí?, preguntó Poirot. Blan asintió. Por una de las criadas, Nancy. Yo estaba en mi estudio. Ella gritó y corrimos arriba. El doctor Willing llegó en una hora, dijo que fue un accidente trágico, un golpe fatal en la cabeza debido a una caída. Lo más probable, hizo una pausa, es que se hubiera resbalado y golpeado con la esquina de la mesa. Pero su voz se apagó. ¿Dudó usted de esa conclusión?, terminó Poirot, suavemente. Blan se volvió hacia la ventana. Mi esposa era muchas cosas, Monsieur Poirot, pero no frágil. Montaba a caballo diario, caminaba durante horas con los perros. Me resulta difícil creer que simplemente se desplomara y muriera en su propia habitación. Y, los detalles, sus joyas, su guante, esa botella de perfume rota, nada de eso me pareció coherente. Poirot lo observó en silencio. ¿Y cree usted que alguien en la casa? No sé qué pensar, lo interrumpió Blan, con voz baja. Pero algo no está bien aquí. Lo verá pronto, creo. Se giró abruptamente y salió, dejándonos solos en el silencio perfumado de la habitación. Poirot se agachó junto al tocador, inspeccionando con cuidado el suelo. Un golpe, tal vez, pero ¿de qué o de quién?, murmuró. Si fue una caída, ¿por qué aquí, tan lejos de la silla? Y con tal fuerza. Y el perfume, me miró. Hastings, ¿Lila? Me incliné y olfateé la botella abierta. Lady Blan, seguramente. Los ojos de Poirot brillaron. No. Según la carta del señor Blan, detestaba el lila, siempre llevaba rosa, o nada en absoluto. Lo miré. Entonces, alguien más. Poirot se incorporó y se sacudió las rodillas. Bueno, Hastings, el escenario está dispuesto. El telón se ha levantado. Ya conocemos a los jugadores de esta pequeña tragedia doméstica. Con eso, se volvió y caminó hacia la puerta, dejándome dar un último vistazo al espejo de la pared, y al débil reflejo de una vida recién terminada. El personal, en invierno, no contó 5. No se incluyó un jardín a tiempo, que no incluyó el jardín a nivel parcial, y el infierno, y el que fue un reflejo de la vida, y el que fue un diablo. Un diablo que fue un infierno, y un diablo que fue un diablo a nivel. Ornament que el uso, al igual que el roble tallado, y una mirada que parecía ser el resultado de la lavandería. May, ella respondió. El estudio y la difunta Lady Blan tomó la suya en la habitación de la mañana. Poe preguntó suavemente. ¿No es estable que me entiendas? ¿Podrían hablar con ella? Sus manos se unieron perfectamente en su regazo. Nancy Elms llegó 5 minutos después, su rostro pálido, y sus ojos, enrojecidos. Ella no podría haber tenido más de 20 años, con un cabello claro atrapado debajo de su gorra, y una suavidad en los rasgos que alguna vez pudo haber sido encantadora, pero ahora estaba perseguida. ¿Querías verme, señor? Su voz tembló un poco, y miró primero a Poe, luego a mí, como sin estar segura de cuál de nosotros estaba a cargo. Por favor, mademoiselle, Poe dijo suavemente. Solo deseamos entender lo que sucedió el día en que murió Lady Blan. ¿La encontraste? Ella asintió. Había subido a buscar su jarra de agua. Fue justo después de las 3. Toqué, pero ella no respondió. La puerta estaba entreabierta, y pensé que debía haber estado descansando. Pero cuando entré, se detuvo, mordiéndose el labio inferior. Ella estaba en el piso, yacía quieta. Su cabeza, su voz se quebró, estaba rota visiblemente, sacudida. Poe dejó que el silencio permaneciera un momento, y luego dijo suavemente. ¿Te gustaba ella? Nancy dudó antes de responder. Ella fue amable conmigo al principio, dijo lentamente. No como la señora Bromley, siempre mirando. Su señoría dijo que le recordaba a alguien, su hermana, creo. Me dio libros para leer, me dijo que debía mejorarme. Una leve sombra pasó sobre su rostro. Sin embargo, podía ser aguda si pensaba que la decepcionabas. ¿Libros? Poe se animó ligeramente. Ella dijo, deberías leer más que solo revistas semanales. Me dio novelas. Una persuasión. Una sonrisa tímida y triste tocó su rostro.
Ella dijo que tenía un alma romántica. Admito que encontré a la chica extrañamente conmovedora. Había algo genuino en su angustia, una especie de dolor frágil que no era fácilmente fingido. Aún así, no pude evitar recordar lo que la señora Bromley había dicho. Demasiado bonita, demasiado soñadora. ¿No moviste el cuerpo? Poe preguntó en voz baja. Nancy sacudió la cabeza. No, señor. Grité y corrí por el pasillo. El señor Bland vino corriendo, y la señora Bromley también. ¿Habías visto a Lady Bland ese día? Sí, en el almuerzo. Sin embargo, ella, no era ella misma. ¿De qué manera? Nancy dudó. Había tenido una pelea con el señor Bland. No escuché qué, pero su voz era aguda, y él golpeó la puerta cuando se fue. ¿Ese tipo de cosas sucedían a menudo? No, señor. Nunca antes, no que yo escuchara. Poe hizo una pequeña nota. ¿Y el guante, mademoiselle? Uno fue encontrado desaparecido. Nancy parpadeó. No. No sé sobre eso. Ella todavía llevaba sus anillos, lo recuerdo. El broche en su vestido también. Parecía extraño, comenté. ¿Extraño? Repitió. Ella se inquietó con su delantal. Estaba torcido. Poirot se enderezó ligeramente. ¿Torcido? Nancy asintió, como si hubiera tenido prisa. O tal vez, alguien más lo había fijado después. Hubo un silencio. Mademoiselle, dijo Poirot al fin, con suavidad. Usted ha sido de gran ayuda. No se preocupe más. Hastings, entremos en el corredor. Poirot no dijo nada hasta que hubimos subido las escaleras una vez más y llegamos a la parte superior del piso. Entonces, de repente, se volvió hacia mí con esa mirada brillante que siempre asumía cuando los primeros contornos de un caso comenzaban a tomar forma en su mente. Peligro, memorias, y un escritorio de caoba bastante maltratado, debajo de la ventana. Poirot, empecé. Después de que hubo un desacuerdo entre tú y Bland, las apariencias siempre lo hicieron. Hubo una pausa. Poirot se inclinó hacia adelante. Perdóneme, monsieur, si pregunto directamente. ¿Eran felices usted y Lady Bland? Los ojos de Bland parpadearon. Esa es una pregunta amplia. Tal vez. Déjeme ser más preciso, continuó Poirot. ¿Hubo tensiones, aparte del funcionamiento de la casa? Bland guardó silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja. Mi esposa y yo, teníamos diferencias. Ella era inteligente, observadora, a menudo difícil. No hubo asuntos, si eso es lo que está insinuando, pero nos habíamos vuelto distantes. Tengo mi trabajo, mis caballos, mis deberes en el consejo local. Ella vivía mucho en su esfera privada. Poirot asintió lentamente. ¿Estaba cerca de alguien aquí en la casa? ¿Un compañero, un confidente? Bland parecía perplejo. Ella habló de vez en cuando con la señora Bromley, y parecía encariñada con esa joven, Nancy. Dijo que le recordaba a su hermana. ¿Por qué lo pregunta? Hay un cierto aroma a lilas en la habitación. Lady Bland no lo usaba, pero mademoiselle Nancy, sí. Bland frunció el ceño. ¿Está sugiriendo que? Absurdo. La niña es inofensiva. Un poco soñadora, tal vez, pero apenas peligrosa. Sin embargo, replicó Poirot, alguien estuvo en esa habitación lo suficientemente recientemente como para dejar el perfume en el aire, ya sea antes o después de que Lady Bland muriera. Bland se puso de pie y caminó hacia la ventana. No está aquí oficialmente, monsieur Poirot. Acepté su visita porque necesitaba certeza, tal vez un cierre. Pero no toleraré un escándalo. No, a menos que tenga pruebas, pruebas concretas. Poirot también se levantó. No escandalizo, monsieur Bland, solo observo. Entonces, observe cuidadosamente, respondió Bland. Mi esposa cayó. Fue una cosa trágica, horrible. Si encuentra lo contrario, bien. Pero no destruya lo que queda de esta casa persiguiendo sombras. Poirot inclinó la cabeza ligeramente. Merci. No le molestaré más. Pero, ¿puedo hacer una última pregunta, si es necesario? Adelante. ¿Dónde estaba, precisamente, cuando murió Lady Bland? Los ojos de Bland no vacilaron. En esta sala, escribiendo cartas. Creo que envié plataformas al pueblo en ese momento. No encontrará pasillos secretos, si eso es lo que busca. Lo dejamos, con el aroma persistente del humo detrás de nosotros. Poirot no dijo nada mientras caminábamos de regreso por el corredor, su rostro inexpresivo. Bueno,
dije cuando llegamos a las escaleras. No parecía muy conmocionado. No, respondió Poirot, pero él es un hombre que valora el control sobre su hogar, su esposa y, sobre todo, su imagen. Cuando un hombre así se encuentra impotente, mon ami, no siempre es el que grita quien es peligroso. A veces, es quien cierra la puerta y escucha. A la mañana siguiente, amaneció gris y bajo, con una suave llovizna aferrada a las ventanas, como respiración sobre vidrio. Poe, por supuesto, se negó a revolver antes de que sus abluciones se completaran. Salió de su habitación con el atuendo de la mañana completo, bigote reluciente, botas pulidas a un brillo espejo, como si se estuviera preparando para cenar con la realeza, en lugar de inspeccionar la escena de una muerte. Regresamos al boudoir de Lady Blanc justo después del desayuno, esta vez con la señora Bromley a cuestas, y un conjunto de llaves de latón que produjo de su bolsillo de falda, con reticencia visible. Por lo general, no permito que nadie atraviese las pertenencias de su señoría, dijo, rígida. Madame, respondió Poirot con suavidad, prometí tocar solo con los ojos, y las pequeñas células grises. Se movió lentamente por la habitación, escaneando con su habitual y meticulosa atención. La mirada de Poirot hoy parecía más afilada. Señaló un hilo fino, pálido y delicado, atrapado entre el revestimiento y el forro de terciopelo. Poe no respondió. Sacó 3 letras, las leyó cuidadosamente, y las devolvió al cajón. El rostro de la señora Bromley se endureció, convirtiéndose en granito. Bueno, dijo al fin, si eso fuera para el señor Blanc, no dudo que se lo haya ganado. ¿Cree que lo era? Comencé a preguntar, pero Poe levantó una mano. No, mon ami, no corramos por delante de nosotros mismos. Pero pude verlo en su expresión, un destello del patrón que surgía, los bordes de una imagen que comenzaban a formarse. Salimos del boudoir y nos dirigimos a los cuartos de los sirvientes una vez más. Nancy no estaba en la habitación asignada, pero Riggs, el chófer, se apoyaba contra la pared justo afuera, fumando un cigarrillo con el aire de un hombre que había visto y oído más de lo que le importaba admitir. Mañana, dijo, inclinando su gorra sin calor. ¿Buscando a la chica? Sí, respondió Poe agradablemente. Ella no está aquí, anda arriba, limpiando la guardería. No es que haya un hijo para usarla. Poirot asintió. ¿Y usted mismo, señor Riggs, dónde estaba la tarde en que Lady Blanc murió? Riggs frunció el ceño. Villa, hora. No pensé que siquiera le gustara esa cosa, para ser honesto. No le gustaba, murmuró Poirot. Y con eso, se volvió hacia mí. Vamos, Hastings. Solo queda una cosa por hacer. ¿Qué es? Los ojos de Poe brillaron. Reunirlos a todos. La escena está lista, los accesorios en su lugar, y la verdad, sonrió, solo espera ser revelada. Era poco después de las 6 cuando nos reunimos en el salón, a petición de Poirot. Afuera, la lluvia había crecido más intensa, marcando un ritmo constante contra las ventanas altas. El cielo, hundido en una oscuridad temprana, daba a la escena un aire de encierro. En el marco de la puerta, él se irguió, bloqueando la salida. Apretó las manos a la espalda y, por un momento, simplemente miró a cada uno de ellos, su mirada, ilegible. Con una voz tranquila pero firme, comenzó. Mis amigos, estamos aquí porque la muerte de Lady Blanc no fue el accidente que el médico creía. No fue un desmayo, no fue una caída desafortunada sin causa. Fue el resultado final, de una confrontación. Un choque de orgullo herido, celos, y dolor. Y, como suele suceder en tales momentos, el golpe final fue asestado sin pensar en sus consecuencias. Un silencio cayó sobre la habitación. Podía escuchar la leve garrapata del largo reloj de pie, en el pasillo. Poirot se volvió hacia Blanc. Monsieur, le hablaré primero. No mató usted a su esposa, eso lo diré de inmediato. Pero, su conducta estaba lejos de ser inocente. En un acto de sentimiento imprudente, le dio un regalo a Mademoiselle Nancy, una botella de perfume de lila, muy costoso. Fue un gesto, mal aconsejado, para un hombre en su posición. ¿Podemos estar de acuerdo? La mandíbula de Blanc se apretó. No veo ninguna razón para discutir en privado. Ya está discutido, monsieur, interrumpió Poirot suavemente, en la mente de su esposa. Porque ella se dio cuenta. Era una mujer de percepción aguda. Vio que Mademoiselle Nancy había comenzado a usar un aroma nuevo, no cualquier lila, sino una marca particular, muy popular entre las jóvenes de su clase. Ella conocía el costo, conocía la rareza, y sabía que la criada de una dama no podía permitirse tal cosa. Solo había una persona, en esta casa,
que gastaría tan libremente en semejante bagatela. La señora Bromley dejó escapar un breve y burlón resoplido, pero no dijo nada. Poe continuó. Lady Blanc registró la habitación de Mademoiselle Nancy, y encontró la botella vacía. Prueba suficiente para ella. Mientras tanto, Monsieur, usted ya había ordenado un reemplazo, organizando que Dix lo recogiera en... Deseaba que el asunto se quedara en silencio, por lo que escribió una nota en la mano de su esposa, confirmando el recado para protegerse si alguien preguntaba por qué Dix se había ido. La boca de Blanc se endureció, pero no habló. Poirot continuó, con voz suave pero firme. Lady Blanc convocó a Mademoiselle Nancy a su boudoir, trayendo la botella vacía con ella. Podía imaginarla ahora, la habitación, la pálida luz de la tarde, la tensión entre las dos mujeres. Se enfrentó a usted, Mademoiselle, dijo Poirot suavemente. Las palabras fueron las palabras de Madame Blanc en su acusación. Nancy se aferró más al pañuelo. Fue un gesto destinado a humillarla, continuó Poirot. Para destruir la evidencia de una manera que decía, lo sé, y ahora no tienes nada. Pero tuvo el efecto opuesto. El vidrio roto, el perfume en el aire, era como la chispa para secar la yesca. Los insultos, la vergüenza, la ira, todo esto hirvió. Y así, en un solo movimiento, la empujó. Nancy dio un pequeño jadeo, pero la voz de Poirot no vaciló. Ella cayó, golpeó su cabeza contra el borde del tocador, y en ese instante estaba muerta. El doctor solo vio una caída. No vio la disputa que la precedió. Pero los pequeños detalles me dijeron el resto: el broche torcido, apresado con prisa, el guante faltante, caído y olvidado, y la mancha en el espejo, hecha cuando lo limpió en un momento de pánico. Se miró en el espejo sobre el tocador, añadió Poirot, y se vio a sí misma, no como deseaba ser, sino como ella la había llamado. Y no pudo soportar la vista. Blanc cambió de postura. ¿Te refieres a...? Empezó. Poirot inclinó la cabeza. Sí, monsieur. Mademoiselle Nancy mató a su esposa, no con premeditación, sino en el calor de una discusión que no podía soportar perder. Por un momento, el único sonido fue la lluvia contra el cristal. La voz de Nancy, cuando llegó, era baja y temblorosa. Ella dijo que no era nada, que era una sirvienta que fingía ser una dama. Se rió cuando lo rompió, se rió. Solo quería que se detuviera. La expresión de Poirot era grave. Y entonces, se detuvo para siempre. Ese es el peligro de tales momentos, mademoiselle, duran solo segundos, pero lo cambian todo. Se volvió hacia mí. Hastings, el agente en Langbourn está esperando nuestra llamada. Me levanté, las piernas extrañamente pesadas, y salí al pasillo. Detrás de mí, Blanc se había alejado de la habitación, mirando el fuego. La señora Bromley había resucitado y colocó una mano firme en el hombro de Nancy. La muchacha se puso rígida bajo su toque, los ojos fijos en el piso. Epílogo. La investigación en Langbourn fue un asunto moderado, llevado con tanta discreción como el forense y las autoridades locales podían permitir. La presencia de Poirot prestó gravedad a los procedimientos, aunque él tuvo cuidado de no embellecer su testimonio. Habló de los hechos con claridad, la secuencia de eventos tal como surgieron y las pequeñas pistas que habían traicionado la verdad. Nancy Elms permaneció muy quieta, las manos dobladas en su regazo, los ojos fijos en el suelo. No disputó el relato de Poirot. Cuando se le preguntó directamente si había golpeado a Lady Blanc, lo admitió, aunque en su voz tranquila no había malicia, solo una especie de renuncia cansada. El jurado devolvió un veredicto de homicidio involuntario, señalando tanto su juventud como la fuerte provocación que había sufrido. Su sentencia debía cumplirse en prisión, aunque no por mucho tiempo. Cuando la llevaron, no volvió a mirar a nadie, ni siquiera al señor Blanc. El propio Blanc permaneció externamente compuesto, pero yo podía ver que los eventos lo habían sacudido profundamente. No era el dolor de un hombre que había perdido un gran amor, sino la fría conciencia de que su propia vanidad y debilidad habían preparado el escenario para la tragedia. Esa costosa botella de perfume lila, una indulgencia insignificante, un coqueteo tonto, había destruido el orden tranquilo de su vida, y dejó el Winterley Hall marcado para siempre por el escándalo. Dentro de una quincena de la investigación, el salón se puso a la venta. Los aldeanos hablaban en voz baja sobre lo sucedido allí, y más de un sirviente de las casas circundantes decía que no trabajaría en él por ningún salario. El boudoir, donde murió Lady Blanc, fue encerrado, la llave entregada al agente inmobiliario, con instrucciones de no admitir jamás a lo simplemente curioso. Briggs permaneció en servicio con Blanc el tiempo suficiente para ver la venta concluida,
y luego tomó una posición con un abogado en Salisbury. La señora Bromley se fue poco después, regresando a la casa de su hermana en Devon. Me enteré de que nunca le había agradado mucho Nancy, pero la forma en que cayó la niña la dejó más preocupada de lo que le gustaba admitir. En cuanto a Nancy, había susurros inevitables en la pequeña comunidad, que había actuado por fría ambición, que siempre había esperado suplantar a Lady Blanc. No podía creer eso. Creo que, como dijo Poirot, no era el producto de un cálculo largo, sino de un solo momento, un momento en que el orgullo, la humillación y la rabia se inclinaron en algo irrevocable. Cuando comenté a Poirot, una noche en Londres, que había sido inusualmente gentil con ella durante la investigación, él me miró sobre el borde de su taza de chocolate. Hastings, dijo pausadamente, cuando un hombre mata por ganancia o por deporte, no tengo lástima. Pero aquí, había un crimen nacido de la emoción. Una emoción que ella no dominaba. En tales casos, uno debe recordar que la debilidad es humana, incluso si el acto es imperdonable. Pensé en eso por algún tiempo. Era cierto que el crimen de Nancy no había sido premeditado, pero no era menos final por ello. La vida de Lady Blanc había terminado. La reputación de Blanc estaba en jirones, y el futuro de Nancy reducido a los estrechos corredores grises de una prisión del norte. Años más tarde, pasando por Wiltshire por otro asunto, me encontré desviándome hacia Langbourne. Winterley Hall había sido vendido a una familia respetable de Londres, como un refugio de campo. Los jardines todavía se cuidaban, aunque no con la misma precisión. Elledra comenzaba a arrastrarse por el ala sur. Me quedé de pie durante un tiempo junto a las puertas de hierro, mirando las ventanas superiores, y no pude evitar recordar aquella tarde. El débil y dulce rastro de lila colgando en el aire, mucho después de que la botella se había roto. Poirot me dijo una vez que ciertos aromas tienen una forma de alojarse en la memoria, más que colores, más que sonidos. Y en ese caso, tenía razón. Incluso ahora, cada vez que capto el más leve indicio de lila, me transporto de nuevo a esa habitación, a la mancha en el espejo, al brillo de los vidrios rotos, y al conocimiento de que, en el lapso de unas pocas palabras acaloradas, se habían destrozado 3 vidas. Posfacio, de las notas de Hercule Poirot. Es curioso, el caso de Winterley Hall. No fue el más intrincado ni el más peligroso, pero persiste en mis pensamientos mucho después de que otros se han desvanecido. ¿Por qué? Porque no nació de las grandes pasiones tan queridas del teatro. Ninguna gran fortuna estaba en juego. No hubo años de conspiración fría, ni pacto de silencio. En cambio, fue algo pequeño. El aroma de una flor embotellada que inició la cadena de eventos. Monsieur Blanc. El hombre era vano, sí, pero no cruel. Su locura era la de un hombre que disfruta de la admiración y es descuidado con las consecuencias. Le dio a la joven criada un regalo destinado a halagar, pensando que quizás seguiría siendo su pequeño secreto. Olvidó que un secreto compartido entre 2 pronto será conocido por 3, y que el tercero puede ser el más peligroso de todos. Mademoiselle Nancy Elms, joven, impresionable, y no sin ambición. Cuando Lady Blanc le dio libros y la animó a mejorar, quizá imaginó un camino hacia otra vida. Pero tal amabilidad, cuando se convierte en desprecio, se vuelve más cortante que un cuchillo. La botella vacía, la prueba de su indulgencia, en manos de su amante, acompañada de palabras destinadas a herir. Esto fue demasiado. Las pequeñas células grises me dicen que, en ese instante, se vio a sí misma no como deseaba ser, sino como Lady Blanc la veía, una impostora con plumas prestadas. Y, en ese instante, llegó el empujón. La propia Lady Blanc, orgullosa, de temperamento rápido, y no sin un filo cruel. Cuando su dignidad fue desafiada, rompió la botella como símbolo de su triunfo. Conozco tu secreto. Y ahora, no eres nada. Pero al destrozar el vidrio, liberó más que perfume en el aire. Y así, 3 personas, cada una con su vanidad, su orgullo, su necesidad de ser vistas como más de lo que eran, se encontraron en la misma habitación. El resultado, fue la muerte. El jurado lo llamó homicidio. Pero, en verdad, fue un crimen de espejos, cada uno viendo en el otro lo que más temía en sí mismo. En mi tiempo, he resuelto asesinatos cometidos por dinero, por amor, por venganza, pero mon ami, fue por la preservación del yo, algo tan potente como cualquiera de los anteriores. Y lo escribo aquí, no para la gloria de la resolución, sino como recordatorio. Tenga cuidado con el momento en que el orgullo se hiere, porque, en ese instante, la razón se va, y la mano puede hacer lo que el corazón lamentará para siempre. A medida que se levantan las sombras de Wiltshire, Hercule Poirot revela el desesperado impulso de Nancy Elms,
nacido del orgullo despreciado y de una botella de perfume rota. La criada en el espejo, inspirada en los verdaderos eventos del caso de Nancy Evans, concluye con la justicia servida, pero con los ecos de un tocador herido que persisten, como vidrio agrietado. Esperamos que este descenso a los egos frágiles les haya atrapado, queridos oyentes. ¿Sospecharon ustedes la furia oculta de la criada, o la compostura del amante les engañó?